Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú. Nos encontramos en la sala de audiencias de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República del Perú. Les habla Jorge Luis Salas Arenas y le damos la bienvenida al señor doctor don Felipe Andrés Villavicencio Terreros, doctor en Derecho, un conocedor, un jurista connotado, no solamente a escala nacional, sino internacional, director del posgrado de la Universidad de San Martín de Porres y actualmente su docente. Al mismo tiempo, ha sido graduado como abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y como doctor en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es autor de varios libros, tratados, conferencista nacional, conferencista internacional, una autoridad en la materia. Ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos el día de hoy para hablar del complejo tema de la prescripción de la acción penal y va a compartir con nosotros su sapiencia y sus experiencias. Bienvenido, es un placer para nosotros, un gran gusto contar con su presencia en este programa que se transmite por Justicia TV, que es el canal de los jueces y juezas del Perú, de la comunidad jurídica y de todas y todos los peruanos. El ánimo, como usted conoce, es el de hacer llegar los conceptos jurídicos a toda la colectividad. Muchas gracias, doctor Salas, por la invitación. Para mí es un honor compartir con usted esta mañana en esta tarea académica de divulgación de conocimientos básicos, ¿no? Le agradezco muchísimo, trataré de, en la medida de mis posibilidades, hablar sobre el tema para el que he sido invitado. Muchas gracias. Bueno, señor doctor, para entrar en materia directamente, ¿cuáles son estas causas de extinción de la acción penal y de la pena cuando se asientan en el transcurrir del tiempo? Bien, bueno, el tema es histórico, ha habido todo un debate sobre lo que pasó antes del iluminismo y lo que ocurrió con las revoluciones, etcétera, en la medida de que el derecho, como lo sabemos, fue siempre el derecho penal particularmente un derecho penal duro, ¿no? En las épocas antiguas el uso del derecho penal era excesivo incluso, y entonces surgió una necesidad de contar con algunas formas de contrarrestar esas circunstancias y surgieron circunstancias. Una de esas formas de extinción que el Código Penal peruano recoge, además de la muerte, obviamente del procesado o de la amnistía, entre otros, es la prescripción, o sea, el transcurso del tiempo, ¿no? Y esa es, creo, una de las conquistas de los estados modernos en la actualidad. ¿Cuál sería entonces su definición? ¿Cuáles son sus alcances, sus más connotados requisitos? En realidad el tema de la prescripción ha tenido también, y sigue teniendo un gran debate, se discute si es de naturaleza penal o de naturaleza procesal, ¿no? Dependiendo del enfoque, porque son diferentes situaciones que podrían fundamentar una cosa y la otra, ¿no? Pero esencialmente, para los que son partidarios de una definición sustantiva del concepto de prescripción, corresponde a la idea de una limitación temporal al poder punitivo del Estado. Es decir, una limitación señalada en la ley a través de la cual el Estado podrá perseguir una infracción punible o aplicar una pena en función a un tiempo determinado. No hay sistemas únicos en esta materia. De hecho, nosotros hemos tenido dos modelos, el del Código del 1924, que era más o menos con una pena fija, en función de un tiempo determinado para determinadas formas de pena que había en esa época, internación, prisión, recuerdo, y el nuevo modelo del Código Penal actual, que establece más bien un sistema en función a la duración de las penas para los delitos específicos. ¿Y estos plazos cómo se encuentran en la actualidad? En la actualidad, a diferencia de lo que ocurrió antes en el caso peruano, depende del máximo de la pena establecido, ¿no? De acuerdo al Código Penal, por ejemplo, si una persona comete un homicidio, la pena máxima es 20 años y la pena mínima 6, y la ley señala que el plazo de prescripción, o sea, el tiempo que tendrá el Estado para perseguir esa infracción, es el máximo de la pena, o sea, 20 años, ¿no? Ese es el modelo que hemos optado. Por lo tanto, tenemos
un margen de prescripción para cada uno de los delitos del Código Penal y de las leyes especiales en particular, ¿no? Esa es la denominada prescripción lata o término máximo ordinario de prescripción, ¿verdad? Así es. Existe, sin embargo, la denominada prescripción extraordinaria, que es especial, ¿no? En el que se agrega una mitad al plazo de la prescripción ordinaria, ¿no? Normalmente, salvo que haya una interrupción o una suspensión, normalmente se va a ampliar, de tal manera que en el caso del homicidio que había señalado, el plazo adicional sería 10 años. Pero hay que señalar que hay delitos que tienen penas aún mayores de 20 años, pero el margen del cálculo de prescripción en el Código Penal es siempre 20. O sea, así la pena sea más de 20, no habrá una aplicación, ¿no? Sino hasta el margen de 20 años. Es la denominada prescripción extraordinaria. Extraordinaria. ¿No? Sí. Pero resulta que es igual la prescripción para los delitos consumados que para los tentados. Sí, los márgenes de prescripción ahí se discuten en función más bien desde cuándo se cuenta, desde qué momento se cuenta el margen de la prescripción, ¿no? Y es ahí, obviamente, en el caso de los delitos consumados, desde que se produce el delito, pero en el caso de los tentados, del momento en el que el sujeto ha realizado la última actuación tentada, ¿no? Entonces creo que en ese caso hay una discusión relativa a desde cuándo se cuenta más exactamente, ¿no? Le pregunto esto porque me suscita la inquietud del caso de perseguir a una persona por un delito de homicidio, por ejemplo, por una tentativa, por el mismo lapso que el que se persigue al que la consume. Sí, claro. Entonces allí parece como que nos estaría faltando, probablemente con un estudio más sereno, más analítico, alguna forma de diferenciación. Sí, en verdad, el código no tiene ninguna regla de diferenciación, no solo dice este tema desde cuándo se va a computar, pero no dice que habrá un tiempo menor de prescripción si se trata de una tentativa. Lo dice, por ejemplo, para los casos de la edad. En el caso de la edad, sí, ¿no? Por ejemplo, si el homicida fue una persona que tiene menos de 21 años o tiene más de 65, entonces se reduce el plazo, ¿no? Dice la ley. Pero no hace una distinción entre un delito consumado y un delito tentado. Sería interesante que las reformas futuras del Código Penal y ojalá las comisiones se reactiven en el futuro Congreso y se pueda discutir estas cosas con más Esas y profundidad. otras. Esas y muchas otras. Muchas otras, Muchas sí. otras. ¿Cuándo se inicia propiamente el cómputo del plazo de prescripción? Depende, como le comentaba, del delito, porque hay dos formas de prescripción, ¿no? Es la prescripción de la acción penal, que es la posibilidad de que el Estado tiene para investigar y sancionar a un determinado sujeto, pero no hay todavía sanción, es la investigación, ¿no? La llamada prescripción de la acción penal, pero también hay un margen de prescripción de la pena, es decir, de establecida la pena, entonces también hay un margen de duración que es igual al mismo término que para la prescripción de la acción penal, el mismo margen, pero que se computa desde el momento en que la sentencia está firme. Las discusiones en el primer campo tienen que ver con el asunto de la manera de inicio del cómputo. Ya lo habíamos visto en el caso de la tentativa. El de la consumación es clara porque es desde ese momento, pero en el caso de la tentativa desde el último acto de tentativa y así el delito permanente desde el último acto de la permanencia. El Código Penal ha establecido más o menos cuáles son los márgenes para contar ese tiempo de prescripción, ¿no? Sin perjuicio de la posibilidad de hablar de interrupciones o la posibilidad de hablar de suspensiones del plazo de prescripción. ¿Y qué diferencia hay entre interrupción y suspensión? Y suspensión es un tema que aparece en el Código Peruano recién en el 92, relativa a la manera como se pueden producir esas interrupciones del tiempo, ¿no? De la prescripción. Una es la interrupción que corresponde a las actuaciones del Ministerio Público o las actuaciones del Poder Judicial, ¿no? Es decir, si se inicia la investigación, el plazo de prescripción está corriendo, si hay una actuación del Ministerio Público, entonces se produce una interrupción del plazo y de prescripción. En cambio, la suspensión tiene que ver con otro tema, tiene que ver con el tema más bien de la posibilidad que haya otro tipo de proceso que tenga que decidir
previamente, antes de que el tema penal se vea, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones prejudiciales, ¿no? Entonces, en el caso de cuestiones prejudiciales, habrá la necesidad de establecer más bien una figura de suspensión. Se suspende y el plazo volverá a correr luego de que se haya resuelto este tema de la suspensión. Entonces, son dos figuras diferentes que aparecen en el Código. Y para aclarar el tema, ¿qué pasa con el lapso que había corrido hasta el momento en que se declara la suspensión? En el caso de la suspensión. De la interrupción. De la interrupción. En el caso de la interrupción desaparece, se vuelve a contar nuevamente, ¿no? O sea, en ambos casos se vuelve a contar desde el momento en que se reinicia, digamos así, la contabilidad del plazo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Amigas y amigos, hacemos una pausa en el programa para continuar en un momento en lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal aquí en Justicia TV, el canal de todas y todos los peruanos, de todas y todos los jueces del Perú y de la comunidad en general. Amigas y amigos, nuevamente en la sala penal transitoria, en su sala de audiencias, nos encontramos en el programa Lo que usted debe saber sobre el nuevo Código Procesal Penal en el Perú, con la visita que nos distingue del doctor Felipe Villavicencio Terreros. El señor doctor nos está brindando su conocimiento en relación al complejo tema de la prescripción, en términos que son realmente asequibles. Señor doctor, ¿cuándo es que el plazo de prescripción se duplica? ¿Por qué se duplica? Sí, hay en el caso de la legislación peruana una regla que señala de que cuando el que comete el delito es un funcionario público y ha afectado patrimonio del Estado, entonces el plazo de prescripción se duplica, se duplica. Es una razón de política criminal. Sí, es una razón de política criminal en realidad porque preventiva general, digámoslo así, ¿no? Preventiva general que por cierto no todos los países las tienen en el sentido de la duplicación. Y en el caso peruano han sido los acuerdos plenarios que han delimitado un poco esta duplicación, porque no es tampoco que cualquier funcionario público que comete un delito va a tener una duplicación, sino solo aquel, dice acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema. De hecho, los acuerdos plenarios han venido a ayudar bastante en esta materia, ¿no? A reflexionar. Han señalado de que en realidad solo cuando haya una relación del sujeto, el funcionario con el bien, ¿no? Que este sea además un tipo penal que suponga una afectación patrimonial al Estado, como por ejemplo el peculado, la colusión, que son las figuras que citan, ¿no? Y además tenga él una relación, por ejemplo, sea un administrador del bien o lo tenga en su poder. Es decir, ese tipo de relaciones hace que el plazo de duplicación se haya de alguna manera restringido solo a algunas figuras, nada más, ¿no? Y no a todas de las que existen, ¿no? En este terreno es donde ha habido más bien un debate interesante aquí en Perú, que ha sido qué pasa con los sujetos que participan en los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero que no tienen calidad de funcionarios públicos. Es decir, participan en calidad de cómplices de la comisión delictiva. Así es, los llamados extraneos o extraneus, ¿no? Los sujetos, los extraños, los que no tienen la calidad de funcionario público. Y ahí viene nuevamente un debate algo parecido al que usted planteó sobre el tema de la tentativa y la consumación, ¿no? Pero ¿cómo vamos a resolver ese caso si el extraneus que está imputado por la misma figura, por ejemplo, peculado afecta, sin embargo, él no tiene la calidad de funcionario público, él es un cómplice nada más, o en la colusión, por ejemplo, el empresario que es imputado por complicidad, ¿no? En el acuerdo colusorio, pero él no tiene calidad de funcionario público y la discusión va, el que infringe el deber, dicen, es el
funcionario en la colusión, ¿no? O en el peculado, pero el extraneus, o sea, el sujeto, el empresario, por ejemplo, en la colusión, no infringe ningún deber de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede establecerse una duplicación del plazo de prescripción igual para él, ¿no? Ese es un tema. Entonces, ha sido otro acuerdo plenario de la Corte Suprema la que ha dado la respuesta en el sentido de que en realidad solo opera la duplicación cuando se trata de funcionario público bajo las condiciones que habíamos señalado, y que en el caso de los extraneos o intranei no hay una duplicación del plazo. Interesante porque tiene que ver con un hecho concreto, ¿no? Los delitos de infracción de deber son pues cometidos por sujetos que tengan un deber especial, ¿no? Y eso no ocurre con aquellos que no lo tienen, obviamente, y entonces era bastante contradictorio que se estableciera una duplicación. Ha sido ahí así una decisión jurisprudencial, esta doctrina jurisprudencial, como le llaman a los acuerdos plenarios, quien ha dado una solución a este tema que no está tampoco en la ley penal señalada. Pero resulta una solución aceptable, satisfactoria, lógica, Sí. felizmente. Sí, yo creo que sí. Y tiene que ver, en el fondo, con un tema que no está resuelto, aunque no es materia de nuestra exposición ahora, que es la pena para el extraño que no tiene la calidad de funcionario, puede llegar a ser similar a la del sujeto que sí tiene la calidad de funcionario. Ahí ya están las dudas. Si vemos otros países, vamos a encontrar respuestas como que no, si él no infringe deber, ¿cómo va a tener la misma pena? Van a decir algunos, ¿no? Bueno, pero no es un tema para el cual he sido invitado, quizá en otra oportunidad. Claro, Pero ese es lo el trataremos problema. porque es un problema del país y de la inteligencia, el mirar la racionalidad en la aplicación del derecho, ¿no? Así es. Para eso surge, ¿no? Sí, La dogmática. la dogmática surgió como eso, más en unas épocas como la actual, en donde se necesita, ante tanta sobrecriminalización, tantos plazos de prescripción que se extienden, tanta represión, se necesita que haya una forma de derecho que contradiga esto, por lo menos lo limite de manera razonable, y ese es el papel moderno, a mi juicio, de la dogmática penal actual, ¿no? Ese es el papel, o sea, por eso la importancia de contar con códigos penales modernos, que tengan estos principios, que limiten las irracionalidades, que por cierto las hemos heredado. Todo esto viene de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y no ha pasado mucho tiempo. De las ideas, por ejemplo, de responsabilidad por el resultado, responsabilidad objetiva, todavía subsisten, ¿no? Vemos nuestro Código Penal y vemos ahí ejemplos que vienen de la Edad Media, ¿no? Entonces hay cosas que la doctrina penal viene a contrarrestar, y creo que ese es uno de los elementos más importantes en la actualidad. Sí, sobre todo porque en épocas críticas huir hacia la sobrecriminalización es un mecanismo bastante recurrido. Así es. En la actualidad prácticamente no hay país que no... Y tampoco es un fenómeno nuevo. Es el caso de la detención preventiva o las figuras penales algunos dicen, ya prácticamente no hay figura que no sea sancionada penalmente, ¿no? Es verdad, se ha ido incrementando tanto las figuras penales, las penas, que ya casi no hay espacios para cosas nuevas, ¿no? Pero viene el tema, ¿no? El ciudadano, el que va a recibir esto, ¿no? Es necesario. En ese aspecto, o dentro de ese ámbito, hay conductas penales que son imprescriptibles. Efectivamente. El otro tema que ha surgido también ha sido el de la posibilidad de imprescriptibilidad de figuras. En realidad iba en contra de lo que originalmente el iluminismo y el derecho penal moderno, democrático, hizo, ¿no? Tratar de limitar las irracionalidades, la imprescriptibilidad del antiguo régimen, como lo llamaban, ¿no? En la antigüedad. En realidad antes no había límites, ¿no? Por lo tanto, la imprescriptibilidad era la regla. Pero resulta que esto era muy abusivo y surgieron estas reglas de prescripción. Pero con el paso del tiempo se fueron viendo también figuras que en realidad son gravísimas, y en donde las posibilidades de mantener ciertos espacios temporales para que el Estado pueda hacer justicia, entre comillas, ¿no? Es necesario. Y eso ocurrió en la comunidad internacional especialmente. Me refiero a la discusión en el derecho internacional humanitario, en el derecho de los derechos humanos, sobre la posibilidad de la prescripción de determinados delitos. Por ejemplo, el
genocidio o las desapariciones forzadas o las torturas, ¿no? Ya desde el siglo pasado, en el caso nuestro, el Perú ha reconocido la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, ¿no? A través del reconocimiento de la Convención contra el Genocidio, y así lo ha hecho con otras figuras. Pero, sin embargo, el Código Penal nunca ha tenido una regla expresa de imprescriptibilidad, ¿no? Por lo menos en esa época no la tenía. Ni siquiera tenía la descripción típica del genocidio, y teníamos una cosa extraña de que habíamos reconocido la normatividad internacional, pero no teníamos tipo penal aplicable, y encima teníamos que, de acuerdo al derecho internacional, reconocer o buscar una manera de reconocer la imprescriptibilidad que tampoco estaba en la ley peruana, ¿no? Eso es un tema contradictorio. Ha sido el tiempo, en realidad, el que ha ido, y los problemas que han habido en Perú, ¿no?, durante varias décadas, el que ha originado una necesidad de resolver este problema. Pero curiosamente no ha sido tampoco la ley penal la que lo ha resuelto, ha sido más bien la jurisprudencia, y en ese caso las decisiones del Tribunal Constitucional y las de la Corte Suprema, ¿no?, en donde han ido aceptando la imprescriptibilidad aplicando los instrumentos internacionales directamente, ¿no? Es una historia tremenda, ¿no? Incluso hasta el momento, por ejemplo, en el proyecto de Código Penal, en el último, hay también reglas sobre esta materia, pero es un libro nuevo que sería introducido en el Código Penal relativo a los delitos contra el derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, donde se regularía el tema de la imprescriptibilidad también, pero está en proyecto. Y entonces, hace varios años. Hace varios años. La última versión data del 2017, y tenemos versiones que vienen del 2004, si no me equivoco, varias versiones anteriores. Entonces ha habido una necesidad. Ahora, sin embargo, ese es en el terreno de derechos humanos, pero las exigencias ciudadanas han derivado también a otros temas relativos a la imprescriptibilidad. Me refiero, por ejemplo, al tema de la trata de personas, ¿no?, o por ejemplo a las figuras de delitos sexuales, ¿no?, en donde sí ha habido un reconocimiento ya en la ley, lo tenemos en el Código Penal, o el que está todavía incompleto, que es el tema de la imprescriptibilidad, pero para delitos de corrupción, ¿no?, en donde hay una reforma realizada, pero no hay todavía una ley específica que nos diga cuáles serían los delitos que estarían comprendidos dentro de esa imprescriptibilidad, ¿no? El tema, entonces, como vemos, todavía está bastante irregular e incipiente en materia de imprescriptibilidad de la acción penal, ¿no? Claro, el principio, salvo mejor parecer, es que el derecho penal internacional se convierte en exigible en tanto el Estado nacional establece las reglas locales, internas, propias, ¿no?, para convertirlo en legítimo, ¿no? Sí, en realidad esa es la idea, ¿no?, del punto de vista internacional, pero no ha habido en la comunidad internacional no han seguido siempre esa línea, y más bien lo que ha ocurrido es que ha habido países en donde, caso de Perú, ¿no?, los jueces han aplicado directamente las normas internacionales. Otros no lo han querido hacer, pero otros sí lo han hecho, sin tener normas internas. Es el caso, si no me equivoco, de la desaparición forzada. El Perú había reconocido la Convención de desaparición forzada de la OEA, luego de las Naciones Unidas, con una definición bastante interesante de esta figura, pero el Código Penal peruano tenía una definición bastante inaceptable, a mi juicio, de la figura de desaparición forzada. Fueron las sentencias del Poder Judicial quienes fueron corrigiendo la definición que aparecía en la norma peruana, usando las definiciones de las convenciones internacionales, a mi juicio correctamente, porque entienden bien lo que es la desaparición forzada, y haciendo ese trabajo. Lo lógico hubiese sido que inmediatamente, o en el tiempo oportuno, que el Perú reconoce, ratifica una convención de esta naturaleza, pues se hace la adecuación respectiva, ¿no? Pero eso no ha ocurrido siempre, ¿eh? No ha ocurrido, y ha ocurrido muy parcialmente, y no ha ocurrido ni siquiera en derechos humanos, no ha ocurrido en corrupción.
tenemos la Convención de la OEA del tema de corrupción y contra la corrupción, y por ejemplo ahí ya esa convención ratificada por el Perú había recomendado la figura de la corrupción privada desde hace mucho tiempo, pero Perú recién la ha incorporado hace poco y ahora vemos la discusión de la corrupción privada en Perú bastante intensa, ¿no? Entonces hay una discusión marcada por este tema, ¿no? Por eso es que algunos han preferido, depende de los países, hay países donde han preferido hacer una adecuación inmediata, automática de la norma, pero no es siempre posible porque los sistemas jurídicos, como usted lo sabe, son tan diferentes, entonces no es fácil, ¿no? Se requiere siempre un proceso de adecuación interno para hacer viables estas ratificaciones, ¿no? Parece que es importante que el Parlamento Nacional mantenga un diálogo fluido con la academia, ¿no? Un diálogo fluido con los expertos para que más allá de lo político se analice los alcances de lo jurídico, ¿no? Sí, muy importante, ¿no? Para hacer que sea fluida, ¿no? La actuación, para darle también cabida a que los jueces puedan resolverla adecuadamente, porque esos vacíos crean tremendos problemas. Conflictos. Ustedes lo saben más, seguramente, que lo ve permanentemente en la Corte Suprema, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Se deben a esos tremendos vacíos, esas a veces silencios extraños, por no decir otras cosas, ¿no? Que han ocurrido en varias cosas, varios temas. Sí, varios temas, sí. Así como este, el de la prescripción. Amigas y amigos, agradecemos la presencia del doctor Felipe Villavicencio Terreros, un experto, jurista reconocido aquí y fuera del país, que ha tenido la gentileza de acudir a nuestro llamado para compartir varios aspectos, en particular sobre el tema de la prescripción. Muchas gracias, doctor Villavicencio, por su presencia, que va a favorecer el desarrollo de los conceptos jurídicos de los ciudadanos y ciudadanas del Perú. A usted, doctor Salas Arenas, muchas gracias y un placer de haber conversado con usted. Y lo volveremos a hacer. Despedimos el programa de hoy aquí en Justicia TV, el canal de los jueces, las juezas del Perú, de la comunidad jurídica y de todos los peruanos. Les habla Jorge Luis Salas Arenas desde la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y hasta el próximo programa.